Nada, el tema es en Cristo y muchas veces según se nos ha enseñado, hemos oído, pues pensamos que estar en Cristo pues es estar en un ministerio, es estar en una congregación, es estar en los eventos que pueda surgir en la congregación en la que estemos, sea cual sea el evento, y pensamos que todas estas cosas es estar en Cristo. Pero lo que dice las escrituras acerca de lo que es estar en Él, pues difiere bastante de lo que nosotros hemos conocido y comúnmente, hemos entendido y conocemos. Y no estoy hablando de que la enseñanza que se nos dio no tenía una intención buena, no tenía una intención, ¿cómo es? Eh, o que no tenía intención para desviarnos, sino que pues al, al tener el entendimiento que teníamos en esas épocas anteriores, pues ese era el conocimiento y eso fue lo que se nos enseñó. Amén. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo y la revelación de su palabra, la cual nos está abriendo, como dice Pablo, los ojos de nuestro entendimiento y así entonces vamos a poder ver lo que las escrituras nos hablan acerca de todas estas maravillas que Amén. Cristo plasmó en estas escrituras y lo que nosotros conocemos como Biblia, y nos deja entonces conocerlo a Él. Como yo he dicho anteriormente, las escrituras son los que dan testimonio de Él, y eso es lo que nos hace, nos abre esa pasión por conocerlo cada día más. Amén. Amén. Así que, vamos por ahí para amén. ¿Verdad? Entendemos que la palabra ha sido bendecida. Amén. Ya comenzamos a disertar ese pensamiento, Sí. ¿verdad? Pero vamos a orar. Gracias te damos, Padre Gracias, Santo, Jesús. Padre bueno. Gracias por este hermoso día que nos Gloria a diste, Dios Jesús. mío. Aleluya. Gracias, Gracias, Padre mi Santo, Jesús. por esta palabra que va a ser llevada, Gloria. Señor, por este pensamiento que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Nosotros Jesús. solo somos un vaso. Espíritu Santo, Amén. habla en nosotros y a través de nosotros, Gracias, Padre. Jesús. Y que cada persona que esté conectada reciba Gloria esta a Dios. palabra, que la reciba en un terreno fértil, Señor, aleluya. Gracias, Que esta Jesús. palabra, Señor, renueve su entendimiento, Amén. alumbre los ojos de su entendimiento, renueve sus pensamientos, Dios mío, de tal manera que ellos la puedan retener y no solo, Señor, o Yes. escucharla, sino ser hacedores de Amén. ella. Padre Gracias, amado, Jesús. estamos viviendo unos tiempos, Señor, que es necesario más Amén. que nunca, Señor, indagar en tu presencia, Amén. indagar en tus escrituras, Señor, y Gloria a conocerte Dios. más. Te pido, Espíritu Santo, que sea un Gracias. tiempo refrescante para cada Amén. uno de nosotros Gracias, y para Padre. cada una de las personas que se van a conectar más adelante. Gracias, Señor, por el tiempo. Gracias, Señor, porque hoy nos han guardado, Dios, una Amén. vez más, por tu Gracias. fidelidad y por tu amor. Todo esto te Gloria. lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que siempre tener en mente cuando nosotros nos acercamos a las escrituras es algo que se llama contexto, y es algo que siempre le he dicho y me gusta repetirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cogemos versículos, cogemos parte de versículos, ¿cómo se llama? Y hacemos una teología de ese pedacito. Es como cuando me estaba ahora, ¿cómo es? Me estaba bañando ahora, llegó esto a mi corazón, que como por ejemplo, siempre dicen, tú oyes en prédicas y en esto, sin santidad nadie verá al Señor, y eso es verdad, pero la cosa es que me dejan parte del versículo. ¿Cómo empieza ese versículo? Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, me sacan algo, un versículo, me lo pican, me lo sacan de contexto, hablamos de algo, pero dejamos algo fuera. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque muchas veces el pensamiento del autor lo tendemos a
desviar de lo que en sí el autor quiso decir. Y cuando nosotros entonces empezamos a leer en contexto te puedo decir que no tiene que ser necesariamente el versículo antes y el versículo después, puede ser el capítulo antes y el capítulo después. O sea, cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra, necesitamos eh, leer y escudriñarla con su contexto para ver cuál era el pensamiento del autor, y eso es sumamente importante. Entonces nosotros vamos, aunque en el orden cronológico que está escrito Colosenses, y no yo me voy a salir un poquito de la cronología y voy a empezar a, ¿cómo es? En el capítulo 3 para regresar al capítulo 2. Capítulo 3, del versículo del 1 al 3 de Colosenses, la carta que Pablo le envía a los colosenses. Esta es una de las cartas que a mí me ha cambiado la vida por la esencia que tiene de la enseñanza de Cristo. Amén. Y dice, versículo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros oímos esto de si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, el pensamiento de nosotros es como que está ya en el cielo, está lejos, porque tengo que buscar cosas de arriba. Y lo que te está hablando es que busque lo que es espiritual. Y lo que es espiritual, y lo vamos a ver más adelante, lo depositó Dios en nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Redentor y nuestro Señor. Una vez nosotros lo aceptamos, confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, Él empieza y hace una habitación, y vamos a hablar más de eso ahorita. La habitación la hace, y entonces Él dice, ya no busque los placeres que da este mundo, las cosas terrenales, sino que habite, que busquen o escudriñen o aprendan las cosas que son celestiales. ¿Por qué? Porque el versículo 3 nos dice bien claro que estamos en Cristo, escondidos en Él, y estamos en Dios. O sea, estamos doblemente seguros, porque estamos en Cristo, dentro de Él. Y fíjate, hay más veces, mucho más, hay como algunos 600 veces, donde se nos explica y se nos dice que estamos en Cristo. Hay muchas más veces refiriéndonos, las escrituras refiriéndose a eso, de que estamos en Cristo, a que Cristo está en nosotros. Hay más veces, con sus derivaciones. Hay más veces, 600 veces más o menos, hay versículos bíblicos donde dice que nosotros estamos en Cristo, pero no hay tantos, no estoy seguro cuánta es la cantidad, pero no hay tantos que digan que Él está en nosotros, porque es más importante, aunque es importante que nosotros, que Él esté en nosotros, es más importante que nosotros estemos en Él, por aquello que Él dijo, cuando dijo, o sea, le dijeron, maestro, hemos echado demonios, predicamos en tu nombre, hicimos esto, hicimos aquello otro, y que Él le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, yo nunca tuve intimidad con ustedes, yo nunca los conocí, ustedes nunca estuvieron ni dentro de mí, ni me dejaron entrar a donde ustedes, porque no los conocí. O sea, que es más importante que Él nos conozca y estar dentro de Él, porque estando dentro de Él, Él nos va a guiar a toda verdad,
y a toda justicia. Amén. Dios te bendiga, mami. Gracias por conectarte. A la suegra. Lilian, Mili, gracias por conectarte. Qué bueno verte. Gloria. Dios te bendiga, mi amor. A la prima. Sí, A la prima. Amén. Mira, ya hace un comentario y dice, así es, pastor, tiene que haber un cambio, las cosas viejas quedan atrás, por Eso supuesto. es así. Claro que sí, somos una nueva criatura en Cristo. Ahora, partiendo de ahí, yo quiero, el tema es en Cristo. Amén. Y Dios nos va, hay dos maneras en las que Dios nos ve. Yes. ¿Ok? O nos ve en Cristo o nos ve en Adán. Amén. Si nos ve en Cristo, nos ve a través de su Hijo, nos ve en perfección, porque nos ve a través de su Hijo. Ahora, si nos ve en Adán, quiere decir que nosotros no estamos en Cristo, estamos en Adán, estamos en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la misma la palabra sí lo dice, ¿verdad? Entonces, de alguna... Él no nos va, no hay un punto medio, o nos ve por el lente de Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, nos separó del espíritu, hubo una separación del espíritu. Por eso el hombre tomó las propias riendas de sus decisiones. Amén. Él comenzó, el que el hombre pudiera tomar decisiones es una consecuencia de la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba bajo el espíritu. Amén. Había una comunión perfecta con el espíritu y era Dios el que, ¿verdad?, como por decirlo de alguna manera, manejaba al hombre. O sea, el hombre se dirigía a través de Jesucristo, a través de Dios, perdón. Entonces, una vez el hombre desobedece, hay una separación y comienza el hombre a tomar las riendas de sus propias decisiones. Entonces, para que tú volvieras a ese principio, para que volvieras a estar en Cristo, entonces tuvo que venir Cristo, tuvo que el Dios enviar a su Hijo. Entonces dice que el primer hombre es alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Entonces Él nos va a dar, o nos va a ver por el lente de Adán, o nos va a ver a través de su Hijo. Entonces, ahí es donde estamos, usted y yo, si hemos aceptado a nuestro Señor como Señor y Salvador, Él nos va a ver a través de su Hijo, porque Él nos trasladó del reino de las tinieblas, que era el pecado, cuando nos encontrábamos bajo el lente, por decirlo de alguna manera, adámico. Amén. Él nos traslada al reino, entonces ahora Él nos ve a través de su Hijo. Entonces, como Él te acaba de decir, no es que nos ve solo a través de su Hijo, que nosotros estamos escondidos en Cristo. Amén. En Dios, aleluya. Entonces, hay un versículo bien interesante que se encuentra en 1 Corintios 1:30, y les recomiendo que busque por ahí su Biblia, ya sea en el celular o sea una Biblia, algo físico. ¿Por qué? Porque vamos a correr mucho. ¿Por qué? Porque esto se trata de la palabra, no se trata de lo que yo de la que yo pueda decir o de lo que Él pueda decir. Esto es base bíblica, esto es palabra viva. Amén. Y 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando decimos esta expresión, en Cristo, estamos participando, somos partícipes, vivimos, habitamos, moramos en todo lo que el Espíritu Santo, en Cristo, a través del Espíritu Santo, hizo para con nosotros. Amén. Y yo creo que ahí debes entrar tú con lo de... ¿O sigo? No, sigue. Ok. Entonces, siguiendo ese punto de vista, entonces estamos nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos justificó. Él ante Dios nos hizo justos. O sea, ante Dios Él quitó todo el pecado que entró a nuestras vidas a través de la desobediencia de Adán, por la obediencia de Cristo. Fíjate, a través de la desobediencia de Adán entró el pecado. Amén. Y heredamos esa naturaleza pecaminosa. Comenzamos a andar eligiendo nuestro propio destino. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque ese hombre, Adán, nos trajo por desobediencia, consecuencia, pecado. Más gloria a Dios, al Señor, que a través de la obediencia de Cristo, ¿verdad? De Jesús, que se hizo hombre, tomó cuerpo de hombre y vino, caminó, nació, caminó y fue a la cruz por usted y fue a la cruz por mí, aleluya. Y a través de su muerte, a través de su resurrección,
resurrección, perdón, nos dio vida, nos justificó, nos dio paz, nos dio salvación. Aleluya. Entonces nosotros nos dio redención y santificación. Amén. Entonces, Mira lo que puso la prima. Santificación y redención. Amén, claro que sí. Entonces, estamos hablando de que ya nosotros somos partícipes, ya nosotros, esa es nuestra manera de vivir, ya esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán murió, porque la palabra dice que a todos, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, no es que se nos quedó un poquito, no es que la mitad pasó, las cosas viejas pasaron, estamos hablando de todo. Dice, pasaron. Ahora Dios las hizo todas, ¿qué? Nuevas. Entonces quiere decir que las cosas viejas pasaron, que está incluida nuestra naturaleza pecaminosa. Estaba incluida en las cosas que pasaron, en las cosas que quedaron enterradas, en las cosas que la muerte y resurrección de Jesucristo nos quitó, porque nos dio redención, nos dio santificación, nos dio justificación, nos dio salvación. Entonces todas esas cosas pasaron y dice, y he aquí, todas, no algunas, no la mitad, no un poquito, sino todas, y todas son hechas nuevas, y esas todas incluyen la naturaleza. Ya mi vieja naturaleza pecaminosa pasó, ahora yo tengo la naturaleza de Cristo, ahora yo tengo la vida de Cristo habitando en mí, y yo vivo ahora, mi vida está escondida en Cristo, en Dios, y yo vivo a través de Cristo, yo vivo en Cristo, y yo vivo por Cristo. Amén. Y vemos que, te lo voy a dejar ahí porque en el punto que quiero entrar después es un poquito extenso. Ok. Entonces, entendiendo de que ya nosotros estamos en Cristo, estamos viviendo, ya nos resucitó juntamente con Él, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en este momento. Mira lo que te dice Colosenses 2, el versículo 6, te dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Por tanto, él te estaba diciendo unas cosas. Colosenses 2. Ok, Colosenses 2. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice, por tanto, él te estaba diciendo unas cosas anteriormente. Después que te dice esas cosas, te dice, por tanto. O sea, te estaba hablando. Pasaron estas cosas, ahora te estoy diciendo estas. Y dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Cómo nosotros recibimos a Cristo? A través de la fe. Amén. Y Él te dice, según lo recibiste, así anda en Él. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros se nos ha enseñado que tenemos que hacer X o Y ritual, que tenemos que hacer diferentes cosas externas para agradar al Señor, o para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos acepte, para que nos ame más de lo que nos ha amado. Si nosotros tenemos esa mentalidad de que yo tengo que hacer, a ver si Dios se apiada de mí, estoy viviendo en la ley y no estoy viviendo en la gracia. Estoy viviendo por obras y no estoy viviendo en Él. ¿Por qué? Porque en Él es descanso. Eso no quiere decir que yo no hago nada. Eso lo que quiere decir es que lo que hago, lo hago desde el descanso, lo hago desde la santidad, lo hago desde la comunión en Él, lo hago desde un nuevo pensamiento, como
se llama nuestro ministerio, desde una metanoia, desde un cambio de mente. No es que yo me esfuerzo para tener algo, sino que yo hago porque ya tengo eso. Ahorita nosotros vamos a entrar un poquito más profundo en lo que es tener lo que es de Dios. Porque uno de los versículos favoritos míos dice, porque Él es aquel que todo lo llena en todo. O sea, si es el todo que lo llena en todo, a nosotros no nos falta absolutamente nada. Pero entonces, como nosotros vemos desde la carne, desde lo terrenal, lo que te hablaba al principio, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Como nosotros nos andamos, en vez de caminar por fe, andamos por vista, los afecta lo que no tenemos. Porque no tengo la casa que soñé, no tengo el carro que soñé, no tengo el trabajo que soñé, no tengo ciertas cosas que... Pero cuando nosotros entendemos que estamos en Él no nos falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él es aquel que todo lo llena en todo. No me quiero adelantar porque ya mismo viene algo que nos va a sorprender, que es un poquito profundo, pero es algo que nos va a, como decía el pastor Robert, nos va a bendecir hasta las medias, ¿sabe? Va a aclarar ciertas cosas en nuestro pensamiento y cosas que nos enseñaron, y como dije al principio, no fue con mala intención, sino fue con información que se tenía en este momento. Pero gloria a Dios que ahora tenemos diferentes recursos los cuales podemos utilizar y ver lo que dice la escritura, las cuales nos van a abrir ¿cómo es? Nos van a abrir el pensamiento, nos van a abrir los ojos espirituales y vamos a poder ver claro lo que está en las escrituras. Ese dicho me gustó. ¿Qué fue tú dices? A bendecir hasta los medios. Hasta las medias. Eso es verdad. Pues yo quiero, antes de que él prosiga, yo quiero hacer una especificación, porque cuando hablamos de santidad, Sí. ¿te lo prendas? Sí. Están asando las orejas. Mira, ¿no te da ahí? Sí. Ok, estaban prendiendo los abanicos, hace un poquito de calor. Sí. Cuando hablamos de santidad, la santidad tiene significado, dice, perfectos, libres de culpas o separados para Dios. Amén. Y dice, cuando nos presentamos ante Dios en oración, lo hacemos a través de Cristo, desde Cristo y en Cristo. O sea, somos santos en Cristo. Entonces a veces yo escucho y me da un poco de tristeza cuando escucho a las personas, no, nosotros no somos santos, nosotros somos pecadores. Te estás perdiendo el foco aquí. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos en Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él nos santificó. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando nosotros vinimos a Él y el Espíritu Santo vino a ser morado en nosotros, Él nos santificó. Amén. Y nos santificamos a diario a través de su palabra. Amén. Entonces, yo quiero traer un punto, no sé si entrar en él aquí, lo que te expliqué de la posición y la de esto, o quiere que lo dejes para después. No, vale. Ok, y es porque hay un punto que se ha perdido, yo quería traerlo. Una cosa es la posición que tenemos en Cristo y otra es la condición de nuestro ser, aleluya. No te llames pecador, porque ante Dios tú eres justo, eres santo y eres perfecto. Amén. Sí, déjame explicarte, no te aceleres. La palabra nos dice que nosotros somos perfectos en Él. Amén. Y que nosotros somos santificados en Él, aleluya, y que nosotros en Él estamos completos. Entonces, para que podamos entender eso, tenemos que entender que posición es la manera como Dios nos ve.
Esa es la posición que nosotros tenemos, la manera como Dios nos ve, ¿ok? ¿Y cuál es esa posición? ¿Dónde estamos? En Cristo. Amén. Todo lo que ha hecho, ¿por qué? Porque todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo. La pregunta aquí que nos tenemos que hacer, nuestra posición, te expliqué lo que es posición. Es una posición, es la manera en la que Cristo nos ve. Pregunta que te hago, ¿nuestra posición es perfecta? Si es la manera en la que Cristo nos ve, ¿nuestra posición es perfecta? La respuesta es sí, un sí contundente. ¿Por qué? Porque depende de lo que Dios ya hizo por nosotros y en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, la condición, y cómo tú me dices, ¿cómo tú me pruebas eso? Fácil, vamos a Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14. Ya, mira ya rapidito, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. ¿Cuál fue esa ofrenda? Él, Cristo. ¿Por qué? Porque Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Amén. Esa fue la ofrenda. Ese fue el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificio, dice la palabra. El último sacrificio, el único sacrificio, y no hay más sacrificio por nuestros pecados. Quiere decir que ese sacrificio fue uno solo, y esa sangre no nos cubrió los pecados, nos limpió los pecados, los erradicó, amén, los echó al fondo de la mar, nos justificó para con Dios. Y cuando hablamos de justificación, es que ante Dios es como si no hubiéramos cometido pecado. Aleluya. Amén. Entonces tenemos que darle gloria a Dios por eso, porque eso sí nos bendice hasta las medias. ¿Sabes por qué? Porque cuando el enemigo quiera traerte a memoria las cosas, pero tú en Dios y todo lo que tú hiciste, tú le dices, yo no me acuerdo, porque si Dios no se acuerda, porque yo me tengo que acordar. Aleluya. Si Él me justificó, dice la palabra en Pedro que Él clavó en la cruz el acta de los decretos que nos hacía culpables. El acta de los decretos son los cargos. Pablo. No, pero lo dicen en... también, sí, me lo dije. Anulando el acta de los decretos. También Pedro y okay. Entonces, anulando lo que nos hacía contrario, o sea, amén, lo que nos, como dice, lo que nos hacía culpable. Amén. Cuando hay un juicio, hay un acta que se presentan todos los cargos en los que se le van a adjudicar a la persona que se está siendo juzgada en ese momento. ¿Qué pasa? Él cogió todos esos cargos y no se los llevó él. Amén. Porque quien tenía que estar ahí era usted y era yo. Amén. Pero él dijo, no, yo voy a morir por ellos. Yo voy a darles vida. Yo los voy a redimir y yo los voy a justificar. Amén. Y los voy a clavar en la cruz. Y eso fue lo que él hizo. Amén. Y gloria a Dios porque lo hizo. Porque ahora mi posición está en Cristo. Y mi posición es en Cristo, por Cristo, a través de Cristo, y Dios me ve a mí a través de su Hijo. Por lo tanto, ¿por qué? Y su Hijo fue quien dice aquí, con esa sola ofrenda me hizo perfecta. Amén. Para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Entonces, si Él me dice que con una sola ofrenda Él me hizo perfecto a los santificados, porque yo insisto en decir que soy pecadora, que no soy santa, perdóname, pero o eres santo, hijo de Dios, o eres hijo del padre de toda mentira. Tienes que ubicarte, o estás en Adán o estás en Cristo, o tu padre es Dios o tu padre es el padre de toda mentira, que es Satanás. Entonces tienes que buscarte, tienes que situarte y asentarte en la posición que tienes en Cristo Jesús. Esto no, yo no te puedo venir con pañitos de agua tibia, no estamos en tiempo para venirte con pañitos de agua tibia, no estamos en tiempo para endulzarte la palabra, estamos en tiempo de predicar la palabra como está establecida. Amén. Aleluya, porque yo no es porque te ofenda, tengo que confrontarle usted y confrontarme yo con esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Aleluya, ¿verdad que sí? Amén. Entonces Él dice que seamos santos así como Él es santo. Yes. Y si con un solo sacrificio Él nos santificó y con un solo sacrificio Él nos perfeccionó, entonces yo tengo que hablar el lenguaje del reino. Amén. Yo tengo que hablar como la palabra me dice que hable, como una hija. Ahora,
y con esto se le pasó la parte a él. La condición es la manera como vivimos en la tierra. Yeah. Pregunta, ¿es perfecta nuestra condición? La respuesta es un contundente no. Y te explico por qué. Me dice, pero te estás contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo y a través de Cristo somos perfectos y santificados. Ahora, en nuestra manera de vivir natural, estamos en un proceso de santificación. Amén. Estamos en un proceso de transformación. Estamos en un proceso de crecimiento. Entonces, yo tengo cosas que someter y que decirle al Espíritu, hazla. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una nueva naturaleza, tenemos recuerdos de una vieja naturaleza. Entonces tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger esos recuerdos y reconciliarlos con quienes somos ahora, con que la persona que estamos en Cristo. Y yo tengo que coger ese conocimiento de la vieja criatura que a veces se quiere trepar y decirle, no, bájate. Písalo. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo y eres una nueva criatura. Entonces tu lenguaje tiene que cambiar. Porque si tú dices, no, yo soy un pecador, yo no soy santo, entonces lo que pasó en la cruz lo estás anulando. Yes. Porque eso fue por gracia. Entonces, ¿cómo yo entiendo y cómo yo aprendo a vivir de esa manera? Él te lo acaba de decir, por fe. Por fe, no vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces nosotros tenemos que permitir que a nuestro cuerpo y a nuestra alma lo dirija el Espíritu. Yes. Todo el tiempo. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu, porque somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo, pero somos seres espirituales, y Romanos 8 lo dice, viviendo por el Espíritu. Y si somos del Espíritu, hay que vivir por el Espíritu, y tenemos que crucificar la carne. Por eso me encanta ese versículo de Colosenses que dice que con Cristo estoy juntamente yo crucificada, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora yo vivo en la carne, en este momento, lo que vive mi condición, lo vivo en la fe del que me amó y se entregó. Entonces lo que yo vivo en la condición lo vivo desde la posición, desde la fe de quién soy en Cristo. Aleluya. Amén. Vamos a meternos para adentro ahora. Oh my God. Vamos para adentro ahora. El versículo 8 de Colosenses 2. Esta epístola, esta carta está en otro nivel. Versículo 8, capítulo 2. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En ese momento nosotros tenemos que transportarnos allá. Había algo que se llamaba gnosticismo. El gnosticismo era una creencia la cual decía que el espíritu era bueno y la carne era mala. Ajá. Ellos decían que dos personas juntarse sexualmente era algo horrendo, y más tener hijos porque la carne era mala. Ellos negaban que Cristo se hubiese hecho carne. ¿Por qué? Porque como ellos creían que era malo la carne, ellos decían, es imposible que un Dios santo se manifieste en carne, por cuanto la carne es mala, él vino en espíritu. Y ellos negaban hasta la deidad de Cristo. Y Pablo les está diciendo ahora que nadie te engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Muchas veces las tradiciones nosotros las hemos puesto por encima de lo que son las escrituras. A veces los protocolos que se rigen en nuestras congregaciones se van mucho más por encima de lo que puede estar escrito.
que si no se hace de esta forma, de esta forma y de esta forma, siempre esto ya no es de Dios. Cuando Dios, hay ciertas cosas que Él no tiene protocolo, Él las hace porque Él es Dios y Él es soberano. Ahora mira lo interesante, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Esa palabra, cuando dice, porque en Él habita corporalmente, ustedes saben que a mí me gusta el griego, no lo hablo, pero me gusta ir allá porque hay ciertas cosas que aclaran lo que está escrito en español. Acuérdense, el Nuevo Testamento se escribe en griego, no se escribe en español, no se escribe en latín, no se escribe en inglés, se escribe en griego. Ese es su original idioma en el cual se escribe. ¿Qué pasa? Cuando dice que en Él habita corporalmente, es kata, es katoikeo. Y esto se divide en dos palabras, y una de ellas es kata. Y kata es una preposición que denota movimiento o difusión o dirección desde. ¿Qué te quiero decir esto? Cuando Él dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está hablando de que cuando hay una habitación, cuando hay una casa, esto es algo que necesita movimiento. Nosotros que habitamos en casas, la casa, si no hay movimiento en la casa se va a deteriorar. La casa va a empezar. Nosotros tenemos una casa. Si yo lo que hago y nosotros lo que hacemos es todos los días llegar a sentarnos en un mueble a mirarnos, la casa se va a llenar de polvo. La casa, los alrededores afuera van a empezar, el pasto va a empezar a crecer. O sea que tiene que haber un movimiento dentro de la casa para que esa casa se mantenga funcional. Y esto lo que dice es que en Él, en Cristo, está o habita la deidad, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, hay un movimiento constante. Por eso es que muchas veces si a ti te dicen, Dios quiere hacer habitación en ti, Dios quiere hacer una visitación en ti, eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque la visita que va a tu casa, ¿cuántas de la visita que ha ido a su casa se ha quedado viviendo? Ninguna. La visita va, te visita, comparte un tiempo contigo, pero se va. Dios no hace eso. Dios hace habitación hace un tabernáculo en nuestro cuerpo, Él entra y habita. Y acuérdate que Él en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si en Él habita todo eso y Él habita en nosotros, en nosotros también habita toda la plenitud de la deidad. Y cuando tú oyes esa palabra en griego, plenitud, quiere decir pleroma. Pleroma se usaba cuando se cargaban los barcos en la antigüedad y todo lo que se necesitaba en el barco era puesto dentro de ese barco, ya fueran soldados, los marineros, los suministros, las cosas que se iban a llevar y a llenar. De todas esas cosas se llenaba ese barco. Y eso cuando se terminaba decía, hay una pleroma, está lleno. Entonces, cuando Cristo viene y se mete dentro de nosotros, en nosotros, Él hace una pleroma. Él nos llena
por completo. Por eso es que el próximo versículo te dice, y vosotros estáis completos en Él. Por eso es que Jesús dijo, el que come de mí jamás tendrá hambre. Porque estamos completos. Si nosotros pensamos que haciendo X cosa, o Y, o yendo aquí, o yendo allá, es que yo voy a completarme, estás tan equivocado porque no has entendido el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, cuando Él murió, hizo todo, dijo tetelestai, se acabó, consumado es, Él lo hizo todo, y por gracia Él nos llama, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él, y por cuanto Él nos escogió, Él por gracia nos dio todo lo que tiene que ver con la deidad de Él, lo puso dentro de ti y lo puso dentro de mí. Así que yo no tengo que estar buscando fuera lo que yo tengo dentro. Lo que yo tengo que hacer y tenemos que hacer tú y yo es manifestar al Cristo de la gloria que tienes tú y que tengo yo, para que aquellos que estén afuera puedan ver la Biblia que hay en nosotros a través de Él. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Se encendió la cosa. Yo no soy predicador. Eso es lo que hay que hacer. Eso es manifestar la presencia de Dios en nosotros. Eso es anclarnos en nuestra posición en Cristo. Amén. Saber que no importa que mis ojos naturales no vean, está ahí, estamos completos. Que no tenemos necesidad de buscar nada, que no tienen que mover mis emociones para yo entender o creer que lo tengo. ¿Por qué? Porque aunque mis ojos no lo vean, aunque yo no lo sienta, Él está allí. Aunque yo, como digo, no se me paren los pelos, Él está ahí. Aunque yo no llore, Él está ahí. Aunque yo no grite, Él está ahí. Aunque yo no me caiga para atrás, Él está ahí. Amén. ¿Por qué? Porque no es por omisión, por emoción, es por bendición, es por manifestación, es, amén, sí, se fue profundo y casi habla lengua, o sea, es por la convicción de quienes somos en Él. Amén. Entonces tenemos que entender quiénes somos, tenemos que dejar, porque hoy en día vamos a las congregaciones, vamos a los cultos y tienen que haber 40 cosas para entretenerme, para mover mis emociones, pero esto no se trata de emoción, esto no se trata. ¿Por qué? Porque no se trata de que si la gente gritó, lloró, hubo presencia, y la gente no lloró ni gritó, que no hubo presencia. Esto no se trata de emociones, esto no se trata de atmósfera, esto se trata de Cristo en nosotros. Amén. Porque no es cuán llena está la iglesia, es cuánto de Cristo está en los que estamos en la congregación. Cuánto de Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces la gran pregunta no es cuánta gente está yendo a la iglesia, cuán llena está la iglesia. No, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto de Cristo hay en los que estamos en esa iglesia. No en la iglesia, los que estamos en la congregación, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Tenemos que entender quiénes somos, tenemos que comprender quiénes somos. La palabra dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Cuando habla de lugares celestiales, habla de espíritu, no habla de físico, porque entonces dice, Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales y se miran alrededor y como no ven que quizás no tengan casa o no tengan cosas materiales, piensan que no son bendecidos. Amén. Pero la bendición no es esa. La bendición es que tú entiendas quién eres en Cristo y que tú manifiestes al Cristo que te gobierna. Amén. Entonces, esas bendiciones se van a manifestar en que con esas bendiciones somos perdonados en Cristo. Colosenses 1:14. Somos perdonados en Él. Yo creo que Él lo leyó ese versículo. 1:14, no. Prepárate para que corra. 1:14. Dice, somos perdonados en Cristo. Léeme Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está. La sangre nos dio redención, nos dio libertad de pecado. Amén. Yo no soy una pecadora, soy una mujer restaurada, justificada por su sangre. Que estoy en un proceso de crecimiento, pero mi posición en Cristo es a través de Cristo y es en perfección hacia los ojos de Dios. Amén.
Somos justificados en Cristo, somos ser declarados justos. Justos. Está 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios, si quieres yo lo consigo, quédate en Colosenses tú. 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. No justicia de Dios en mi propia fuerza. Yes. No justicia de Dios en mis emociones. No, justicia de Dios en Él. Aleluya. Vamos para el tercero. Somos hechos cercanos a Dios. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Lo tengo corriendo por factor tiempo. Léeme Efesios 2:13. 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. No soy hecha cercana por lo que yo creo, por lo que yo veo, por lo que yo siento. Yo soy hecha cercana por la sangre de Cristo. Amén. Somos aceptados por Dios. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Porque somos aceptos en el amor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos hechura suya, somos creación de Dios, Yes. Somos sus hijos. Poema, ¿Para qué? poemía. Somos su poemía, su poema. Aleluya. ¿Para qué? Para ser aceptados en el amado. Somos santos, somos santificados. Juan 17 al 19. Juan. Yo te lo dije que íbamos a correr. Estamos ahí. No hay prisa. Dame dar un saludito por aquí porque yo vi que Zule estaba conectada por ahí. Zule, Dios te bendiga. Así mismo, Iris. Él nos dio provisión, aleluya. 17, 19. Mira qué linda esa escritura. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Aleluya, ¿viste eso? Los santificados en la verdad y Él se santificó Él mismo para santificarnos a nosotros, amén. Somos sellados, aleluya. Efesios 1:13-14. Ahí me fui. Míralo allí, lo tenía allí. Efesios 1:13-14. 13. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos completos. Espérate, que yo quería decir algo ahí. Dice, el Espíritu es la garantía de la herencia, de la pertenencia, de la protección. Una vez aceptamos a Cristo, comenzamos a vivir en Él y a través de Él. El Espíritu Santo es la garantía, la seguridad y la certeza de que somos sus hijos. Entonces, somos completos. Colosenses 2:9-10. Eso sí que lo leí. Y así nos, José Abner, somos conocidos, llamados, predestinados, justificados y glorificados por medio de Cristo. Romanos 8:30, claro que sí, eso es un amén, aleluya. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. No te llames, aleluya. Oh my God. No te llames pecador, porque ante Dios eres justo, santo y perfecto. Volvemos en la posición de Cristo, aleluya. Es entender quiénes somos, es caminar. ¿Por qué? Porque no depende de lo que nosotros entendemos o creemos o vemos que somos, es de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Aleluya. Es de lo que Él nos formó. Mira, Filipenses 1:6 dice, aleluya. Estamos trayendo todos estos versículos. ¿Por qué? Porque todos estos versículos confirman todo lo que se ha hablado aquí. Aleluya. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto. Hay otra versión que me gusta más. Dice, estoy convencido de esto. No es persuadido, estoy convencido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
O sea, en nuestra condición estamos siendo que transformados, estamos siendo perfeccionados. Yes. ¿Ok? Dice la palabra que hasta que, ¿cómo está? Que crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Yes. Nosotros ya en Él estamos perfectos, pero en nuestra condición a la que estamos ahora, vamos caminando y vamos rumbo a. Amén. Entonces dice 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. 3:18. Por tanto, nosotros todos, Mira. mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Somos qué? De ahí vamos a sacar uno, de ese versículo. Mirando a cara descubierta. Descubierta. Vamos que siendo que transformados. Vamos Yes. haciendo que vamos a ir en un proceso de transformación. Vamos a ir cambiando. Vamos a ir creciendo. Dice que mirando a cara descubierta la gloria de quien nos habita a nosotros. Amén. Se supone que Cristo se ha visto en nosotros. Yes. Se supone que nosotros manifestemos al Cristo que nos habita. Yo no puedo vivir desde Mariceli Fernández, yo tengo que vivir desde Cristo. Yes. Yo no puedo mirar desde la perspectiva natural o vieja de la vieja naturaleza, yo tengo que mirar desde la perspectiva del Cristo, de Yes. la gloria que me habita. Aleluya, eso es vivir por el Espíritu, aleluya. Que es difícil en estos tiempos, yo no te estoy diciendo que es picho sancrín o que es fácil, pero tenemos a Cristo con nosotros, aleluya. Cristo con nosotros, esperanza de gloria. Él es quien nos da la fuerza, el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos consuela, Yes. quien nos restaura, aleluya, quien nos lleva de sus manos. Él es quien abre el camino. Él es quien te dice que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Tienes que enfocarte, Yes. enfocarte y comenzar a mirar desde Cristo. Yes. Tenemos que dejar las emociones, Yeah. tenemos que dejar todas estas cosas que si de atmósfera, que si eso, no, tenemos que vivir desde Cristo, Yes. tenemos que dejar que esta palabra nos confronte, queremos que nos duele, claro que sí, porque Yes. nos da, claro, y el día que a ti la palabra no te confronte, examínate porque tienes un problema, Grande. porque la palabra nos confronta, porque hasta el día que Él se manifieste, que Él regrese y se manifieste, nosotros vamos a ir siendo transformados, Yes. transformados, hasta que alcancemos la estatura de Él, hasta que Amén. alcancemos la perfección plena de Él. Amén. Mira, uno que, para yo seguir con lo que estaba, pero un versículo que ya tocó, que es en Efesios, que dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habéis y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras era un depósito, cuando era como cuando tú vas a comprar una casa que te dicen, tienes que pagar tanto para dejarla separada, o esos son arras. El Espíritu Santo fue lo que nos separó. Ahora mira, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando él te dice alabanza de su gloria, la palabra en griego es epainos. Y epainos lo que quiere decir es que cuando tú estás viviendo en Cristo, la alabanza no es que, ¿cómo se llama? Tu esposa te alabe o tus hijos o el panita tuyo, el hermano del... No. Es aquel que no conoce a Cristo, va a tener que decir, yo lo conocía y gloria a Dios que Él cambió. La alabanza de la gloria, eso es epainos. Gente que posiblemente no te conoce, por cuanto tú estás viviendo en Cristo y manifiestas lo que Él es, van a tener que darle gloria al Señor por lo que Él hizo en ti y a través de ti. Entonces, vamos para acá, que se me cogió. Ok. Capítulo 2, versículo 11. ¿De qué? Colosenses, sigo en Colosenses. Dice, en Él, ves todo, desde que nosotros empezamos a hablar, empezamos con en Él, y seguimos en Él. También fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Quiero terminar, quiero fijarme un poquito en eso, eso es lo último. Quiero decir algo de lo que dije, de lo que leí antes, pero en esto último. Se habla tanto y la gente lamentablemente la han condenado y la han martirizado tanto y tienen tantas frustraciones dentro del cuerpo de Cristo porque nos predican de maldiciones generacionales, cuando aquí me dice que Él me perdonó todos los pecados. O sea, que lo que venía generacionalmente se acabó en ti cuando aceptaste al Señor como tu Salvador. La maldición, si había alguna, quedó enterrada en el pasado. Porque Él te perdonó todos. Pecados ocultos, ¿cuáles? Porque si Él me perdonó todos, el significado de todo es todo. Y no deja nada fuera. Lo que pasa es que nosotros, la palabra dice, las escrituras dicen que Él nos perdona, coge esos pecados y los tira al fondo de la mar. Pero nosotros cogemos guille de scuba diver y vamos y los buscamos. Estamos hablando desde un principio que no eres pecador, que Él te santificó, Él te justificó, Él te glorificó, fue Él. Pues entonces, como te decía mi esposa, empieza a caminar desde Él, desde el perdón, desde la victoria. No es para alcanzarla, sino porque la tienes. Y así puedes tener una libertad completa en Cristo sin que nadie te venga a decir tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello otro o tienes que sembrar y pactar con tanto dinero o tienes que hacer para que Dios se apiade de ti. No, si ya Dios se ha apiadado y como te leíamos ahorita, somos aceptos por Él. Ya Él lo hizo. Amén. Ya Él, lo que te estaba hablando ahorita, tetelestai, consumado es. Ya eso, Él hizo todo lo que tenía que hacer. Nada puede añadirle a la salvación. Nada de lo que yo haga puede hacer que Dios me ame más o puede añadirle a una salvación que fue por gracia. Amén. Y mira, fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano al salir todo el cuerpo pecaminoso carnal. Se te arrancó. Ya. Tú fuiste sepultado en el bautismo con Él. Cuando a Él lo bautizaron, lo bautizaron en muerte, a ti también y a mí también. Pero cuando Él resucitó, nosotros juntamente con Él resucitamos. ¿Ves que todo es en Él? La palabra te lo dice bien claro, es por Él, en Él y para Él. Amén. No hay nadie más. No hay otro camino, no hay otra vida, no hay otro sendero, no hay nada que no sea a través de Cristo. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Lo que nosotros hagamos exteriormente, nada nos añade. Si lo quieres hacer, gloria a Dios. Pero no lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya todo Él lo hizo. Ajá. Y ojo, no estamos diciendo, ¿sabes?
Y hay que cuidarse de no Oh, pecar. sí, no es... Porque se falla, claro que sí, pero una cosa es que tú falles o ocurra algo y otra cosa es que tú lo hagas deliberadamente. Ajá. Entonces yo entiendo que cuando tenemos a Cristo y entendemos quiénes somos en Cristo, esa pasión misma que tenemos por Él no nos permite. Y hay momentos en que tenemos que analizarnos porque vas a tener que dejar de ir a lugares, vas a tener que dejar personas, no de esto, pero despegarte un poquito porque tienes que cuidar. Tienes que cuidar, tienes que crecer, entonces una vez tú estés fortalecido, entonces tú haces y vas donde tengas que ir a llevar la palabra, ojo, a llevar la palabra. Así que gracias, así mismo Jorge, la gloria es para el Señor, de verdad, para nosotros es una pasión, de verdad, predicar este evangelio y estudiar y llevar esto. Gracias Lilian por conectarte, gracias a todas esas personas que se conectaron, que comentaron. Hay muchos comentarios, se nos han escapado unos cuantos, pero gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque entendemos que hay que predicar esta palabra y es justa, es necesaria y nos tiene que confrontar. Y nosotros en este espacio vamos a predicar la palabra como está. Amén. No la vamos a endulzar, no la vamos a alterar. Vamos a predicar la palabra como está. Amén. Así que le agradecemos esta sintonía. Les invitamos a que se conecten con nosotros el próximo lunes a las 7:30 aquí con Pastor Ángel y Pastor Mariceli. Ministerio Metanoia, cambiando una mente a la vez. Así un abrazo. Esperamos también en el Señor pues que si te bendijo esto, te edificó, también lo compartas para que otras personas también puedan disfrutar y crecer en el conocimiento de Cristo, porque nosotros no queremos hablarte de cosas de Cristo, sino que queremos que conozcas a Cristo. Así mismo, no conozcas, no que conozcas de Cristo, yo quiero que conozcas a Cristo, que es diferente, y estamos para eso, gloria al Señor. Un abrazo, de verdad Lilian, me encantó verte por ahí conectada, bueno, de verdad te envío un abrazo, hace años que no te veo, pero te quiero un montón, Iris, gracias. Celio, bendiciones. Arcelio, gracias. Jorge, de verdad que fue un placer tenerte por ahí conectado. A Glow la vi por ahí, a Maran la vi, a Vuelvo Azul, y si se me escapa alguien, mira, los amamos, los bendecimos, así que vamos a despedirnos porque llevamos por 1 hora 6 minutitos y a José Arnett también todavía por ahí. Gracias por conectarte, así que ahora para despedir. Amén. Bueno, gracias Padre por esta maravillosa oportunidad, Señor, que nos has dado de poder ser edificados a través de tu palabra, a través del Logos, a través de Cristo. Gracias, mi Señor, porque estamos en ti. Aleluya. Estamos escondidos en ti. Todo lo que hacemos, lo que caminamos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo vamos a hacer en ti. Señor, cada cosa que hagamos, Señor, que la hagamos como para ti, Señor. Que sea un estilo de vida, Señor, lo que es la adoración a través de todo lo que nosotros hagamos durante cada día. Gracias, mi Señor, porque esta palabra cae en buena tierra, Señor, y da fruto. Aleluya, al 100%, Señor. Gracias por cada vida, Señor, que esta palabra va a llegar a sus corazones y a aquellos que, Señor, que estuvieron sintonizados durante todo este tiempo. Gracias, mi Señor, alumbra los ojos de su entendimiento, Señor, que ellos entiendan y que cale en su corazón, Señor, el amor que tú tienes hacia ellos, no importa, aleluya, donde estén o como estén, sino que entiendan, Señor, que tu amor sobrepasa, tu paz sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las vidas, Señor, que va a ser transformada y va a ser, Señor, transformada a la imagen de tu Hijo. Gracias porque crecen como la aurora hasta que el día es perfecto, porque van de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Porque, aleluya, hay una pasión, Señor, crece pasión en corazones, Señor, para entenderte y conocerte. Gracias, mi Señor. Te doy, Padre, desde lo profundo de nuestros corazones, te agradecemos porque tu gracia se perfecciona en nuestra debilidad.
Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Un abrazo. Un abrazo y besos a todos.